Buenas, buenas. ¿Qué tal, viejito? Bendición. ¿Cómo está? Pues bueno, como habíamos acordado, en este segundo video vamos a leer el segundo capítulo de la novela De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Entonces, bueno, antes de empezar, le cuento que ha sido un buen día. Hoy estuve haciendo unos dibujos. Me propuse hacer dibujos y diseñar para desarrollarme un poco más en las habilidades de dibujante con respecto a mi trabajo, ¿no? De tatuador. Estaba haciendo unos diseños para unos amigos que querían hacerse unos tatuajes y también me dedico a hacer dibujos también de los tatuajes que me quiero seguir haciendo yo mismo. O sea, no me tatúo yo mismo, sino cuando encuentro un tatuador le digo, me quiero hacer esto y ya el dibujo está hecho por mí. ¿Sabes que a mí me gusta mucho esto desde muchachos, desde niños, desde carajito? Recuerdo que mi primer tatuaje, cuando me lo hice tenía 17 años y me lo hice aquí en la nuca. Entonces yo le pedí permiso a mi mamá porque como no era mayor de edad le pedí permiso y ella me empezó pues diciéndome que no me lo hiciera. Yo, no, usted no se haga eso, Carlos, eso es muy peligroso. Eso después mire tantos casos que hay de gente con cáncer y no sé qué. Yo, mamá, pero eso no tiene nada que ver. Me dijo, a ver, pero ¿qué es lo que se quiere hacer? Y yo, pues este muñeco, esto que está aquí era como un tribal pequeñito que había en una etiqueta de unos zapatos que me compré, me gustó mucho y lo amplié, lo amplié hasta que quedó como de 15 centímetros y se lo mostré y me dice, pero ¿dónde se quiere hacer esto? Yo, aquí en el cuello, en la nuca. ¿Y esto qué significa? Y yo, bueno, mamá, esto es un tribal que más o menos va así como un logo. Pero ¿esto cuánto vale? Y yo, por el dinero no se preocupe que yo lo tengo reunido. ¿Y de dónde sacó la plata? Y yo, bueno, que yo trabajé haciendo, usted sabe, esto por allá. Y me acuerdo que le arreglé el suelo de la peluquería donde trabajaba mi tía Mélida, le quité unas cosas ahí, bueno. Eh, ¿Y dónde se lo hace? Yo en el centro, hay un tatuador muy bueno, ¿qué tal? Y ahí todas las preguntas hasta que yo no sé qué vamos a hacer. Mire, Carlos, usted ya está grande, queda bajo su responsabilidad, usted verá qué hace. Pero bueno, si va a hacérselo así, vaya, hágaselo pues. Y yo, ¿seguro, mamá? Me dice, sí, sí, sí. Digo, ¿me da permiso? Sí, claro, tiene permiso. Tengo plena libertad de hacerme el tatuaje. Y yo, sí, que vaya, que se lo puede hacer. Y yo, ¿seguro no va a haber vuelta atrás? No va a haber vuelta atrás. Bueno, pues vale, ya está, ¿no? Sí, ya está. Entonces venga para mostrárselo, para que vea cómo me quedó, porque fue que ya me lo hice. Y mamá, coño, es su madre, no joda este muchacho. Entonces, no, ¿para qué me pide permiso si ya se lo había hecho? Y yo, bueno, mamá, ¿sabes? Para evitarme la pelea. Entonces, me acuerdo que eso fue así fue mi primer tatuaje. Ya después no le pedí más permiso, ya lo hacía por mi cuenta y solamente llegaba a mostrárselo. Entonces, bueno, viejo, mire, vamos a continuar. De nuevo le pido disculpas porque, como le digo, entre que tengo la lámpara de frente y las letras aquí me saltan, pues entonces tengo que seguir practicando aquí la lectura. Recordemos que en el capítulo anterior estábamos hablando los tenientes y los coroneles estos viejos que estaban un poco chuecos, sin patas, sin piernas, de que no tenían campo de batalla donde seguir practicando con sus armas que ellos creaban en el Gun Club, en el club de armas. Pero al final del capítulo decía que le llegó una comunicación, una circular del capitán, del jefe del club. Entonces, este es el segundo capítulo, dice. La comunicación del presidente Barbicane, que debería leerse Barbicane. Uh-huh. El 5 de octubre, a las 8 de la noche, una multitud compacta se apiñaba en los salones del Gun Club, en 21, Union Square, en el 21 de Union Square, supongo que es la dirección. Todos los miembros de la sociedad residentes en Baltimore habían acudido a la cita con su presidente, mientras los socios correspondientes desembarcaban por centenares en los trenes que llegaban a las estaciones de la ciudad, sin que, por grande que fuese la capacidad de la sala de sesiones, pudiesen caber todos en ella. De modo que aquella asamblea de expertos invadía las salas próximas, los corredores y hasta los vestíbulos exteriores, donde se congregaba un enorme gentío inmenso, deseoso de conocer la importancia de la comunicación del presidente Barbicane. Unos y otros se empujaban y atropellaban y se aplastaban mutuamente con esa libertad de acción característica de los pueblos educados en las ideas de self-government. Cualquier extranjero
que se hubiese encontrado en aquella noche en Baltimore no hubiese conseguido a fuerza de dinero entrar en el gran salón, exclusivamente reservado a los miembros residentes o correspondientes, sin que nadie más pudiera ocupar en él plaza. Incluso los notables de la ciudad, los magistrados del Consejo de los Selectem, habían tenido que mezclarse con la turba de sus administradores para captar al vuelo las noticias procedentes del interior. La gran sala ofrecía a la vista un espectáculo inenarrable. Aquel amplio local estaba maravillosamente adecuado a su destino. Las columnas, formadas por cañones superpuestos que tenían como pedestal grandes morteros, sostenían la esbelta armazón de la bóveda, verdadero encaje de hierro fundido, admirablemente recortado. Panoplias de trabucos, retacos, arcabuces, carabinas y todas las armas de fuego, antiguas y modernas, cubrían las paredes, entrelazándose de una manera pintoresca. La luz del gas brotaba profundamente de un millar de revólveres dispuestos en formas de lámparas. Contemplaban tan espléndido alumbrado arañas de pistolas y candelabros formados con fusiles artísticamente unidos. Los modelos de cañones, las muestras de bronce, los blancos acribillados a balazos, las planchas destruidas por el choque de las balas del Gun Club, el surtido de las baquetas y escobillones, los rosarios de bombas, los collares de proyectiles, las coronas de granadas. En una palabra, todos los útiles de la artillería fascinaban por su asombrosa disposición y hacían presumir que su verdadero destino era más decorativo que mortífero. En el puesto de preferencia, en una espléndida vitrina, se veía un trozo de recámara rota y torcida por el efecto de la pólvora, preciosa reliquia del cañón de J.T. Matson. El presidente, con 2 secretarios a cada lado, ocupaba en uno de los extremos del salón un ancho espacio entarimado, su sillón levantado sobre una cureña laboriosamente tallada, tenía las formas macizas de un mortero de 32 pulgadas, que apuntaba con un ángulo de 90 grados y estaba suspendido de 2 pilotes que permitían al presidente columpiarse como si estuviera en una hamaca. Sobre la mesa, una gran plancha de hierro sostenida por 6 obuses, se veía un tintero hecho con una bala de cañón admirablemente cincelada, y el timbre que se disparaba estrepitosamente como un revólver durante las acaladoras discusiones. Esta original campanilla no bastaría para contener las voces de aquella legión de artilleros. Delante de la mesa presidencial, los bancos formaban trincheras y parapetos. Todos sus asientos estaban ocupados. No había duda de que los miembros del Gun Club esperaban algo extraordinario. Impey Barbicane era un hombre de unos 40 años, sereno, frío, austero, con un carácter serio y reconcentrado, exacto como un cronómetro, de temperamento a toda prueba. Tenía una tenacidad inquebrantable. Por lo demás, era un aventurero siempre dispuesto a llevar a la práctica todos los proyectos más temerarios. Era un buen ejemplar de Nueva Inglaterra, un hombre típico del norte, un descendiente de aquellos cabezas redondas tan funestos para los Estuardo, e implacable enemigo de los aristócratas del sur, los antiguos caballeros de la madre patria. Barbicane era una palabra, un perfecto Barbicane, en una palabra, un perfecto yanqui. Había amasado una fortuna considerable comerciando con madera. Había sido nombrado jefe de artillería durante la guerra y se manifestó fecundo en invenciones y audaz en ideas, contribuyendo
poderosamente contribuyendo poderosamente al progreso del arma, dando a la investigación experimental un considerable desarrollo. De mediana estatura, por una rara concepción en el Gun Club conservaba intactos todos los miembros. Sus facciones parecían trazadas con carbón y tiralíneas. Y si es cierto, ¿para qué adivinar los sentimientos de un hombre? Y si es cierto que para adivinar los sentimientos de un hombre hay que mirar su perfil, Barbicane ofrecía los rasgos más inequívocos de energía, audacia y sangre fría. En aquel momento permanecía inmóvil en su sillón, mudo. Aquí hay una foto del hombre, tiene un sombrero de copa, un bastón, un traje que es como un smoking, está sobre un sillón. Hay una ilustración aquí, dice, el presidente Impey Barbicane. Impey Barbicane. Ajá. Dice, en aquel momento permanecía inmóvil en su sillón, mudo, meditabundo, con la mirada en la lejanía y el rostro medio oculto por un enorme sombrero. Ese cilindro de seda negra que parece hecho exclusivamente para cráneos americanos. A su alrededor, sus colegas conversaban con estrépito, se interrogaban hacia toda clase de cábalas, escrutaban a su presidente y procuraban en vano despejar las incógnitas de su imperturbable actitud. Al dar las 8 en el reloj fulminante del gran salón, Barbicane, como impelido por un resorte, se levantó de pronto. Reinó un silencio general y el orador, con bastante énfasis, tomó la palabra en los siguientes términos. Sufridos colegas, ha transcurrido mucho tiempo ya desde que una paz infecunda condenó a los miembros del Gun Club y a una lamentable ociosidad. Tras un periodo de algunos años tan repleto de incidentes, nos vimos obligados a abandonar nuestros trabajos y a hacer un alto en la senda del progreso. Lo proclamo sin miedo y en voz alta, toda guerra que nos obligase a empuñar de nuevo las armas sería acogida con frenético entusiasmo. ¡Sí, la guerra!, exclamó el impetuoso J.T. Maston. ¡Silencio!, gritaron desde todos los rincones. Pero en las actuales circunstancias la guerra es imposible, y aunque otro sea el deseo de mi distinguido colega, pasarán muchos años antes de que nuestros cañones vuelvan al campo de batalla. Por tanto, es preciso tomar una revolución y buscar una salida a la actividad que nos devora. La asamblea extremó su atención, comprendiendo que su presidente iba a abordar el tema más delicado. Ilustres colegas, hace algunos meses me planteé si, sin apartarnos de nuestra especialidad, podríamos acometer una empresa digna del siglo XIX, y si los progresos de la balística nos permitirían salir triunfantes de nuestro empeño. Por tanto, he analizado el plan que me propuse, lo he estudiado a fondo y el resultado de mis estudios ha sido la absoluta convicción de que el éxito coronará nuestro trabajo, encaminando a la consecución de un plan que en cualquier otro país sería irrealizable. Este proyecto, minuciosamente elaborado, va a ser el objeto de mi comunicación. Es un proyecto digno de vosotros, digno del pasado del Gun Club, y que sin duda meterá mucho ruido en todo el mundo. ¿Mucho ruido?, preguntó un artillero entusiasmado. Mucho ruido, en la verdadera acepción de la palabra, respondió Barbicane. Silencio, repitieron muchas voces. Por consiguiente, dignos colegas, os ruego prestéis mucha atención. Un estremecimiento recorrió la asamblea. Barbicane, asegurándose con un movimiento rápido su sombrero, continuó su exposición con voz tranquila. No hay ninguno entre vosotros, beneméritos colegas, que no haya visto la luna, lo que, por lo menos, no haya oído hablar de ella.
No os asombréis si vengo aquí a hablaros del astro de la noche. ¿Acaso nos esté reservada la gloria de ser los colonizadores de ese mundo desconocido? Comprendedme, apoyadme con todo vuestro poder, y os conduciré a su conquista, para que su nombre para que su nombre se una al de los 36 estados que integran este gran país que es la Unión. ¡Viva la Luna!, gritaron los miembros del Gun Club, aunando todas sus voces. Mucho se ha estudiado de la Luna, su masa, su densidad, su peso, su volumen, su constitución, sus movimientos, su distancia de la Tierra. El papel que desempeña en el sistema solar. Todo está perfectamente determinado. Se han trazado mapas lunares de una perfección igual, si no superior, a la de la cartografía terrestre. Habiendo conseguido la fotografía de paisajes de nuestros satélites de una belleza incomparable. En una palabra, de la Luna se conoce todo lo que las ciencias matemáticas, la astronomía, la geología y la óptica pueden saber. Pero hasta ahora no se ha establecido comunicación directa con ella. Un vivo murmullo de interés y de sorpresa subrayó la frase del orador y éste prosiguió. Deseo recordaros, en pocas palabras, de qué manera ciertas mentes febriles, embarcándose en viajes imaginarios, han intentado penetrar los secretos de nuestro satélite. En el siglo XVII, un tal David Fabricius se vanaglorió de haber visto con sus propios ojos a los habitantes en la Luna. En 1649, un francés llamado Jean Baudouin publicó Viaje al mundo de la Luna, realizado por Domingo González, aventurero español. En esa misma época, Cyrano de Bergerac publicó la célebre expedición que tanto éxito tuvo en Francia. Más adelante, los franceses se ocupan mucho de la Luna, llamado Fontanelle. Escribió la pluralidad de los mundos, obra maestra en su tiempo, pero la ciencia en su desarrollo destruye hasta las obras maestras. Hacia 1835, un opúsculo traducido del New York American nos informaba que Sir John Herschel, enviado a Cabo de Buena Esperanza para ciertos estudios astronómicos, consiguió, empleando un telescopio perfeccionado, acercar la Luna a una distancia de 80 yardas. De este modo, pudo observar con nitidez la existencia de cavernas en que vivían los hipopótamos. Verdes montañas con franjas de encaje de oro, carneros con cuernos de marfil, corzos blancos y habitantes dotados de alas membranosas, como las de los murciélagos. Aquel folleto, obra de un americano llamado Luke, alcanzó un éxito prodigioso. Pero luego se reconoció que todo era una superchería. Fueron los franceses los primeros que se rieron. ¿Reírse de un americano?, exclamó J.T. Maxson. Casus belli. Tranquilícese, mi digno amigo. Antes de reírse de nuestro compatriota, los franceses habían caído en la trampa que él les tendió, haciéndoles comulgar con ruedas de molino. Para terminar esta somera reseña histórica, añadiré que Hans Pfaff de Rotterdam, ascendido en un globo lleno de gas extraído de la Zoe, 37 veces más ligero que el hidrógeno, alcanzó la Luna después de un viaje de 19 días. También este viaje fue imaginario y obra de un escritor muy popular en América, de un ingenio extraño y visionario, Edgar Allan Poe. ¡Viva Edgar Poe!, gritó la
la asamblea arrebatada por las palabras de su presidente. Nada más digno que esas tentativas puramente literarias, pero insuficientes para establecer relaciones formales con el astro de la noche. Debo añadir que algunos espíritus prácticos trataron de ponerse en comunicación con él. Hace años, un geómatra alemán propuso enviar una comisión de sabios a los páramos de Siberia. En aquellas vastas llanuras podían trazarse gigantescas figuras geométricas, dibujadas por medio de reflectores luminosos, entre otras el cuadrado de la hipotenusa. El sabio alemán pensaba que todo ser inteligente comprenderá el objeto científico de esta figura. Los selenitas, si existen, responderán con una figura semejante y, una vez establecida la comunicación, será fácil crear un alfabeto que permita conversar con los habitantes de la Luna. Pero su proyecto no se llevó a cabo, y hasta ahora no hay vínculo directo alguno entre la Tierra y su satélite. Está reservado al genio práctico de los norteamericanos ponerse en relación con el mundo sideral. El medio para alcanzar un resultado tan importante es sencillo, fácil, seguro, infalible y va a ser objeto de mi disertación. Una tempestad de exclamaciones acogió sus palabras. Entre los asistentes no hubo uno solo que no se sintiese cautivado, arrastrado, arrebatado por las palabras del orador. ¡Atención! ¡Silencio!, gritaron por todas partes. Recuperada la calma, Barbicane reanudó su interrumpido discurso con voz más solemne. Conocéis perfectamente los progresos que ha hecho la balística de algunos años a esta parte, y a qué grado de perfección hubieran llegado las armas de fuego si la guerra hubiese continuado. La resistencia de los cañones y el poder expansivo de la pólvora son ilimitados. Pues bien, partiendo de este principio, me he planteado si, por medio del adecuado instrumento establecido en condiciones predeterminadas de resistencia, sería posible enviar un proyectil a la Luna. Un grito asombroso escapó de 1000 pechos anhelantes. Al oír tales palabras, se produjo un momento de silencio, semejante a la profunda calma que precede a las grandes tempestades. Y, en efecto, de inmediato se desató una tempestad de aplausos, gritos y clamores que hizo temblar en el salón de sesiones. El presidente trataba de hablar y no podía. No consiguió hacerse oír hasta pasados 10 minutos. Dejadme concluir. He examinado la cuestión en todos sus aspectos. La he analizado de fondo. Y de mis cálculos irrefutables resulta que todo proyectil dotado de una velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo y dirigido a la Luna llegará necesariamente a ella. Tengo, pues, distinguidos colegas, el honor de proponer que intentemos este pequeño experimento. Hasta ahí llega el capítulo 2. Entonces, pues nada, espero que le haya gustado esta vez, un poquito más entendida la lectura, y ya en el próximo video, pues hacemos el capítulo 3. Se pone interesante la cosa, ¿no? Yo me imaginé que iban a hacer, que de la Tierra a la Luna iba a ser algo así como un viaje, pero resulta que es que van a mandar una bala. Está buena la vaina. Me interesa mucho la parte como hablan de la guerra, ¿no? Como todos están ahí a favor de los conflictos bélicos para poder desarrollarse como armeros, y sin que les importe mucho las consecuencias que pueda tener. Esa parte me hace gracia. Pero bueno, lo dejamos entonces hasta mañana o pasado, qué sé yo, supongo que mañana, tampoco tengo mucho que hacer, y leemos otro capítulo. Entonces nada, viejito, lo quiero mucho, no se le olvide y le mando un besote gigante. Hasta mañana.